Nos levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. Y tu iglesia no deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Tú al humilde levantarás, al débil tu fuerza le das, nuestra tristeza sanarás, vida nos das, el mismo amor que trae libertad, el mismo amor que al ciego vista da, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. El mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. Al que no cree lo apartas tú, para decirle mío eres tú. Al orgulloso llamas y al infeliz vengan a mí. El mismo amor que trae libertad, el mismo amor que al ciego vista da, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. El mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. Oh, 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 Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. El mismo amor que trae libertad, el mismo amor que al ciego vista da, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. El mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy. Tú nos
nos llamas hacia la cruz, nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú, eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado. Invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande.
eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú.
gracias, Señor, en la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa es tu gracia, Señor, en la cruz cubrió mi pecado. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Oh, cuán sublime es tu gracia, Señor, en la cruz, amor derramado, y cuán perfecta es tu gracia, Señor, en la cruz borró mi pasado. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. No importa qué pasó ni dónde me encontró, no importa lo que fui, Cristo me levantó, me acepta como soy, mi culpa se llevó, justificado soy, porque su gracia me cubrió. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida,
te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Levanta tu voz. Vamos a ser agradecidos con Dios. Vamos. Sí, Señor. Te alabamos a ti. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Sí, Dios. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad.
bendecimos a ti, te glorificamos. Si le puedes dar un grito de júbilo, vamos, ahora en este día. Sí, Señor, lo decimos todos. Estamos agradecidos con Él, con el Rey de Reyes. Te alabamos, Dios. Una vez más lo cantas. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Sí, Señor, te bendecimos a ti, Dios. Exáltale a Cristo Jesús. Amén, gloria sea al Señor. Bendiciones, iglesia. En la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré. Suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré, hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Evangelístico.
con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Aleluya. Muy buenas noches, amados. Que el Señor les bendiga. Una vez más reunidos en la presencia de Cristo para poder ser ministrados por la palabra del Señor. El día de hoy nos toca escudriñar la parte 10 de Marcos capítulo 13. No se olviden que estamos en una parte extensa de lo que corresponde a la persecución de los últimos tiempos. Así que el día de hoy vamos a seguir explicando Apocalipsis capítulo 11. Entonces vamos, amados hermanos, a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedir que en esta hora su Espíritu Santo nos ministre, que la luz sea en nuestros ojos espirituales y podamos ver y entender y comprender el plan y la voluntad de Dios. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu preciosa palabra. Rogamos que en este día tu palabra sea revelada, enseñada, clarificada por tu Espíritu Santo y que nos hables y que nos enseñes y que nos prepares para lo que viene, para los tiempos finales. En el nombre de Cristo, concédenos expresar tu voluntad perfecta, sin manipulaciones humanas, sin manipulaciones subjetivas o personales. Rogamos que nos des el temor del Espíritu Santo, el temor de Dios, para que podamos hablar en el temor respetando tu preciosa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, gloria a Dios. Siempre que hablamos, amados hermanos, de temas proféticos, hablamos de temas bastante complicados. Habíamos dicho, como lo decimos cada jueves, que ninguna profecía de interpretación privada. El día de hoy vamos a compartir casualmente los diversos pensamientos e ideas que hay. Vamos a ver cuáles son más cercanos a lo que la Biblia enseña. Así que vamos, amados, a Apocalipsis capítulo 11, versículos, vamos a leer del 1 al 12. Apocalipsis 11, del 1 al 12, ¿ya? Si ya lo tiene, dice así, Apocalipsis 11, 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Gloria a Dios. De esto habíamos hablado el jueves pasado. Ya sabemos quién es el templo de Dios, quién es el altar y quiénes son los que adoran. No está hablando de la iglesia, del pueblo cristiano, que somos los que adoramos en espíritu y verdad. Nadie más adora a Dios sino solamente los que le adoran en espíritu y verdad. Por eso que la iglesia es la única que adora al Padre en espíritu y verdad, porque tiene el Espíritu Santo. Así es simple. El patio habíamos explicado que era el pacto de la ley, el pacto mosaico, que es el patio que está fuera del templo, ¿verdad? Fuera de ese recinto donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Dice, no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Es decir, Jerusalén, que es tipo también del antiguo pacto, va a ser hollado, va a ser pisoteado por los gentiles, ha sido entregado a los gentiles por 42 meses, que son 1260 días o tiempos y la mitad de un tiempo. Gloria a Dios. Eso es lo que habíamos visto el jueves pasado. Habíamos explicado entonces que la iglesia había sido medida, ¿verdad? El templo, el altar y a los que adoran en él había sido medida, preparándose para algo grande. Medida significa, habíamos dicho, madurez. Que la iglesia va a entrar en una madurez. Obviamente, esta madurez es lo que nos enseña el Señor con lo que es la medida, ¿no? Mide a esa gente. Quiero ver qué estatura tienen. ¿Qué estatura tienen los que adoran? ¿Qué estatura tiene el templo, la iglesia? ¿Qué estatura tiene el altar? Entonces, hoy día vamos a tratar de los versículos 3 al 12. En realidad no vamos a poderlo ver todo, solamente lo que nos permita el tiempo. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer ahora Apocalipsis, 11 del 3 en adelante. Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos
y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Hasta ahí vamos a leer los versículos 3 y 4 por ahora. Mira lo que dice el Señor. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Te pregunto, ¿te es familiar esta cifra 1260 días? ¿Te acuerdas que habíamos dicho que esos 1260 días, qué va a pasar con la mujer? ¿Qué va a pasar con Israel? Dice que el dragón va a quererla destruir y es sustentada en el desierto por 1260 días, ¿se acuerdan? O tiempo, si la mitad de tiempo, o 42 meses, ¿se acuerdan? Entonces, acá podemos entender una cosa, que mientras Israel es perseguido, mientras la ciudad santa es entregada a los gentiles y es hollada por 1260 días o 42 meses, que es lo mismo, entonces durante ese periodo de 42 meses que Jerusalén es pisoteada y el antiguo pacto es hollado y perseguido, los 2 testigos de Cristo van a profetizar, ¿me entiendes? Paralelamente, Israel es pisoteado, o Jerusalén o el antiguo pacto, y los 2 testigos de Cristo, porque si daré a mis 2 testigos, los 2 testigos, ¿qué van a hacer? Van a estar profetizando. Notemos entonces, como yo les había dicho ya en una lección pasada, que cuando el Señor dice, no penséis en lo que vais a decir porque os será dado, habíamos hablado de que el ministerio profético se va a levantar, y acá está la confirmación, en Apocalipsis 11:3. Y daré a mis 2 testigos que hagan ¿qué? Que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Entonces, aquí vemos que durante esos 1260 días o 42 meses van a estar pasando paralelamente esas 2 cosas. Por un lado, Israel perseguido, vejado, hollado, humillado, y por otro lado, la iglesia, que es el Israel de Dios, profetizando, vestido de cilicio. Eso quiere decir, el cilicio era una ropa que se ponían los antiguos profetas, que es, digamos, una forma de ayunar, ¿no? Es una forma de incomodar al cuerpo, a la carne, y va a ser un tiempo tremendo de profecía. Ahora, ¿quiénes son estos 2 testigos? Vamos a ver eso. ¿Quiénes son los 2 testigos, no? Dice que estos 2 profetas van a estar activos durante 42 meses, mientras Israel, habíamos enseñado, es perseguido por el dragón. Entonces, testigos, ¿qué significa testigos? Significa que serán profetas evangelistas, que estarán evangelizando, ¿no? Cristo dijo testigos, es decir, son testigos que van a anunciar la salvación de Cristo. No nos olvidemos que Cristo en una ocasión dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dijo Cristo. Es decir, Cristo está hablando de que testigo es aquel que habla de Él, que habla de Cristo. Entonces, estos 2 testigos son 2 evangelistas, 2 profetas evangelistas que van a hablar el Evangelio de Cristo. Van a profetizar 1260 días o 42 meses. Ahora, hay básicamente acá, entre todas las posiciones doctrinales sobre quiénes serán estos 2 testigos, vamos a ver. Algunos dicen, hay 3, básicamente son 3 las posiciones doctrinales. Y repito, ninguna profecía es de interpretación privada. La primera posición doctrinal de algunos escatólogos estudiosos dicen que estos 2 testigos serán Moisés y Elías, dicen, ¿no? Moisés y Elías. Es una posibilidad. Dicen, ¿por qué? Porque se acuerdan que Moisés convirtió el agua en sangre, y acá dice que estos 2 testigos convertirán el agua en sangre. ¿Se acuerdan que Elías hizo caer fuego del cielo? Pues acá más adelante vamos a leer, como dice acá el versículo 6, Apocalipsis 11:6, mira lo que dice. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. O sea, ese poder de Elías, ¿no? Que cerró el cielo y no llovió. Y justo no llovió sobre 3 años y medio. Mira, tiempo, si la mitad de un tiempo. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre.
Entonces, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. O sea, como que aquí en el versículo 6 de Apocalipsis 11 vemos una similitud con los ministerios terrenales proféticos de Elías y Moisés. Es por eso que algunos dicen, no, son Moisés y Elías, ¿verdad? Otro fundamento que toman estos estudiosos, dicen, claro, ¿quiénes se le aparecieron a Jesús en el monte? ¿Quiénes se le aparecieron? Cuando Jesús se transfigura delante de sus discípulos, fueron Moisés y Elías, hablando de su partida. Eso está durante la transfiguración de Cristo, eso está en Mateo 17, versículos del 3 al 4, ¿correcto? Ahora, aparte de eso, hay tradiciones judías que ellos esperan que Moisés y Elías vuelvan también, imagínese usted. Pero estamos hablando ya de tradiciones, estamos hablando del Talmud, que es un libro diabólico. Solamente te lo menciono para que lo sepas. El Talmud es un libro diabólico, ¿verdad? Y estos son los fundamentos de ellos, ¿no? Moisés y Elías tienen que ser, bueno, es una idea, se respeta, nadie tiene la interpretación del Apocalipsis, ¿verdad? Ahora, la segunda posición es de que estos dos profetas son Enoc y Elías. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que son Enoc y Elías? Porque se acuerdan que Enoc y Elías son los únicos dos seres humanos, aparte de Cristo, que han sido arrebatados. ¿Se acuerdan cuando Enoc fue traspuesto y no fue hallado porque lo llevó Dios, dice, ¿no? O sea que Enoc fue el primer hombre en ser arrebatado por Dios. Y Elías también. Cuando Elías estaba con Eliseo y vienen los carros de fuego, lo apartan Eliseo y se lo llevan a Elías en un torbellino. Es decir, Enoc y Elías, hasta ahora, aparte de Cristo, que también fue arrebatado el día que se despidió de sus discípulos en Hechos capítulo 1, Enoc y Elías fueron arrebatados y dicen, bueno, como la Biblia dice que es necesario que los hombres mueran una sola vez, dice, los hombres tienen que morir, o sea que Enoc y Elías tienen que morir de todas maneras, así que ellos tienen que regresar a morir, ¿no? Esa es su idea de ellos, respetable, esa es su posición, que son Enoc y Elías, tienen que venir del cielo y ser los dos testigos de Dios. Puede ser, eso dejémoslo a que Dios lo manifieste, ¿ya? Y algunos otros obviamente hablan y dicen que son dos cristianos desconocidos hasta el momento, que de entre la iglesia, Dios va a levantar de la iglesia presente dos hermanos cristianos, dos ministros de Dios con un llamado poderoso para que sean sus dos testigos de los últimos tiempos. ¿Ya? Esa es la tercera posición. Ahora, yo me apego más a la cuarta posición, que es la que te voy a explicar ahorita. Yo en este momento te voy a explicar qué es lo que el pastor Rubén piensa acerca de quiénes son los dos testigos. ¿Qué cosa nos dice el libro de Apocalipsis acerca de estos dos testigos? El Apocalipsis 11:4, mira, vamos a leer Apocalipsis 11:3 y 4 nuevamente. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Y dice el versículo 4, estos testigos, mírenlo, son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora en su casita grite olivos y candeleros. Ahora diga dos olivos, dos candeleros. ¿Qué cosa nos dice el mismo libro de Apocalipsis? Que son dos olivos y dos candeleros. Son las dos cosas a la vez. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros. O sea, los dos testigos son a la vez dos olivos y a la vez dos candeleros. Es un lenguaje simbólico. Gloria a Cristo. Ahora, entonces, ¿qué significa que sean los dos olivos? Yo me remito a Romanos 11:24. Romanos 11:24. ¿Qué dice Romanos 11:24? A ver, sígame usted. Romanos 11:24, Pablo nos explica quiénes son los dos olivos. Mire usted. Dice, porque si tú, miren esto, fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, diga fuerte en su casa, olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Curiosamente aquí el apóstol Pablo está hablando de que los gentiles que son del olivo silvestre son injertados en el buen olivo, que es la familia de
de Dios, ¿me entiendes? La familia de Abraham. Entonces, según este versículo, nos está diciendo que los judíos, los descendientes de Abraham, son el buen olivo, descendientes de Abraham, de la carne. Y para ellos, dice, para Dios es fácil, mucho más sencillo injertarlo porque es su propio olivo. Aunque ahora los judíos están alejados, siendo el olivo verdadero, son ramas que han sido quitadas y cortadas. Pero nos está diciendo Pablo, ustedes que son gentiles del olivo silvestre, han sido injertados en el buen olivo. Entonces, aquí Pablo nos habla de dos olivos. Entonces yo creo que estos dos testigos son los dos olivos. Uno es el olivo silvestre y otro es el buen olivo. ¿Ya usted está sacando su conclusión o no? Entonces, el olivo silvestre, según esta interpretación, que ninguna profecía es de interpretación privada, según este pasaje de Romanos 11:24, el olivo silvestre es la iglesia compuesta por gentiles, no judíos, ¿me entiendes? Según la carne. Entonces, ese es el olivo silvestre. ¿Y cuál es el buen olivo? La iglesia de judíos descendientes de la carne, de Abraham, Isaac y Jacob, que siguen siendo judíos, pero se han convertido a Cristo. ¿Se da cuenta? De judíos pasaron a Cristo. Ese es el buen olivo. Eras judío ayer, hoy te convertiste a Cristo. Ayer le decías a la Biblia Torá y la Menorá y leías el Talmud y te ponías tu velito y cantabas los rezos judíos. Hoy se convierten en cristianos. Ese es el buen olivo. Entonces, según este pasaje de Romanos 11:24, yo pensaría entonces que si son dos olivos, se está hablando de la iglesia compuesta de la iglesia de extracto gentil, y el buen olivo, el otro olivo, es la iglesia de extracto judío, 100%. Ahora, esto tiene un apoyo. ¿En qué sentido? En que usted sabe que los gentiles, cuando adoramos a Dios, ¿qué hacemos? Llegamos a la iglesia, oramos, cantamos a Dios, ¿no? Canciones de Marcos Witt, de todos esos siervos que nosotros ya conocemos, predicamos, tenemos nuestro estilo. Pero ustedes han escuchado al pastor Rubén decir que la Torá, que la Menorá, que usa la kipá. Lo han visto al pastor Rubén con barba, aunque creo que en estos días me voy a dejar barba. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo no uso barba ni me dejo mis rulos. Porque yo no soy judío ni nunca fui judío. O sea, no soy judío según la religión judía, me refiero. Judío soy por la fe en Cristo, ¿verdad? Pero si usted va a una iglesia cristiana judía, que son judíos convertidos, usted los ve que ellos conservan un montón de las raíces judías, ¿no? Por ejemplo, cantan en hebreo, a Jesús le dicen Yeshua, a la Biblia le llaman Torá. O sea, ellos tienen todavía su mentalidad hebrea convertida a Cristo, que no tiene nada de malo, así como era la iglesia primitiva, ¿verdad? Que eran judíos, la iglesia de Jerusalén, la gran vastedad de ellos eran judíos, y pues tenían todavía pues palabras judías para referirse a la Biblia, a la predicación. El Espíritu Santo es el Ruach de Dios, ¿verdad? O el Ruach, dicen algunos, no sé cómo se pronuncia bien. Y así sucesivamente, a Dios le decían Elohim, o le decían El Shaddai, o sea, judíos, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que estos dos olivos son dos pueblos en realidad. ¿Ya? Y después te voy a explicar por qué creo yo que son dos pueblos y no dos hombres. Después te explico. Ahora, ¿qué más dice? ¿Qué cosas son? Dos olivos. Y dice, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿También son qué? Dos candeleros. Miren Apocalipsis 1:20 para confirmar lo que te vengo diciendo. En Apocalipsis 1:20, ¿quiénes son los dos candeleros? Apocalipsis 1:20. Síganme, por favor. Ya estoy tratando de demostrar la posición del pastor Rubén, que no es una interpretación privada, sino es una posición que yo considero que la más próxima me parece y que encaja más con la Biblia. Simplemente eso. ¿Puedo estar equivocado? Sí, porque ninguna profecía es de interpretación privada. Por eso te estoy exponiendo las diversas posiciones para que tú lo sepas nada más, ¿ya? Hasta que esto se manifieste. Gloria a Dios. Entonces, mira lo que dice Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas, porque Juan ve estrellas en la mano de Cristo y ve candeleros, ¿no? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Habían 7 candeleros de oro aquí, ¿no? Es el candelero con 7 brazos.
Cristo dice en el 1:20, Apocalipsis, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los predicadores. Usted sabe que los predicadores, la palabra ángel significa mensajero. O sea, todos los que predicamos el evangelio somos mensajeros, por eso le llama ángeles, porque son los mensajeros, los predicadores, los pastores. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué cosa es un candelero? Es iglesia. Candelero es tipo de iglesia porque la iglesia alumbra, la iglesia manda el fuego, el Espíritu Santo a donde va, la iglesia lleva el fuego, mejor dicho, y la iglesia alumbra con el fuego del Espíritu Santo. Ahora, si me dice que estos 2 testigos, entonces, son los 2 olivos y los 2 candeleros, ¿a qué se está refiriendo aquí Cristo? Cristo se está refiriendo a que estos 2 testigos son es un pueblo, pero no dividido, sino es un pueblo que se puede, por decirlo así, caracterizar por su extracto cultural gentil y lo otro por su extracto cultural judío, netamente judío, ¿no? Entonces los 2 candeleros son las 2 iglesias. Ahora, pero pastor, la iglesia es una. Estoy de acuerdo contigo que la iglesia es una. Pero el extracto gentil, el grupo de los gentiles, adoramos de manera distinta como adoran los cristianos judíos. Los cristianos judíos guardan un montón de incluso tradiciones judías o fiestas y cosas como esas. Yo no los critico. Como dice la Biblia, si tú siendo cristiano quieres guardar en un día, guárdalo. Si para ti son iguales todos los días, son iguales. O sea, en Cristo ya no hay problema. Acuérdense que Pablo entró al templo para purificarse, ¿se acuerdan? Y ahí lo capturan a Pablo para purificarse según la ley, porque le dijeron, hermano, anda al templo y purifícate para que nadie piense que tú estás en contra de Moisés. Y Pablo fue, ¿por qué? Porque no tiene nada de malo, porque en último caso esos mandamientos estaban en el Antiguo Testamento, ¿me comprende? La iglesia es una, pero el extracto cultural, el extracto de la mentalidad es diferente en gentiles y judíos. Por eso que desde ese punto de vista de la mentalidad, de la cultura, podríamos decir que la iglesia está por eso caracterizada por 2 vertientes, que somos en realidad una, ¿verdad que sí? Entonces el extracto judío tiene otra adoración, como hemos dicho. Busque usted en YouTube y busque cómo adoran los judíos cristianos hoy en el siglo XXI y usted va a ver que van y con su velito y tocan el cuerno, ahí en los cultos judíos tocan el cuerno y cantan canciones netamente judías, hebreas. Es otra historia. Nosotros, por ejemplo, en Occidente somos más rockeros o salseros o cumbiamberos, no sé, o chicheros, ¿no? En último caso, porque sí, es otro extracto cultural, a eso se refiere. Entonces Cristo dijo, recibiréis poder en Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces Cristo está refiriéndose a que los testigos somos nosotros y que nosotros podríamos decir que somos un par de olivos que se han entremezclado, el olivo silvestre y el olivo bueno, que es los descendientes de la carne de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, ahora, pienso también, hermano, que se está refiriendo que los 2 testigos son estas 2 iglesias. Es decir, estamos hablando a todos los cristianos del mundo, a todos los verdaderos cristianos nacidos de nuevo son los 2 testigos. ¿Por qué? Porque imagínense que Dios levantara a 2. Imagínense que son Enoc y Elías. Yo digo, ¿pero qué? O sea que Dios tiene que recurrir a Enoc y a Elías para hacer algo el día de hoy. O sea, Dios no puede hacer nada sin Enoc y sin Elías, o Dios no puede hacer nada sin Moisés y sin Elías. Ahora, otra de las cosas, hermanos amados, que a mí me hace más inclinarme, porque los 2 testigos son 2 pueblos en realidad, 2 pueblos que en realidad somos uno al final en espíritu, es que, hermano, hoy en el Nuevo Testamento se da cuenta que no hay lugar para superestrellas. ¿Por qué? No hay lugar a superestrellas, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento solo Elías tenía el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Eliseo le dice, dame la doble porción del Espíritu que tú tienes? Solo Moisés tenía el Espíritu Santo. Solo Josué tenía el Espíritu Santo. Después nadie más lo tenía.
Es por eso que en esos días tenía que haber una superestrella, por decirlo así, perdónenme la expresión, pero quiero que usted me comprenda. Moisés en cierto sentido fue la superestrella porque Moisés convertía el agua en sangre, mandaba moscas, mandaba ranas, qué sé yo, mandaba oscuridad, decretaba y milagro, golpeó el mar y se abrió. ¿Por qué? Porque era el hombre llamado para ese momento, con ese ministerio, porque era necesario. Pero usted se da cuenta que los demás hacían lo mismo que Moisés. Nadie más hacía lo que hacía Moisés. Entonces, creo yo sinceramente que el día de hoy Dios, con todo el respeto, la consideración, la reserva del caso y con todo el aprecio que le tengo a Moisés, a Elías, a Enoc, yo creo que Dios no necesita superestrellas, hermano. Yo creo que va a ser esto un avivamiento potentísimo, glorioso, que se va a dar y que Dios va a levantar a todos en el reino. Ahora, Cristo también dijo, de cierto os digo que de mujer no se ha levantado mayor profeta que Juan, ¿se acuerdan? De mujer no se ha levantado mayor. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan. Es decir, Juan era mayor que Moisés, que Elías, que Eliseo, que Enoc. Sin embargo, dijo, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. Es decir, eso pues tira por la borda cualquier idea de pensar que Dios necesita a Moisés, porque no, si yo digo Dios necesita a Moisés, a Enoc o Elías, es que Dios está dependiendo de Moisés. Y ¿sabe qué, amado? Dios no depende de Moisés, ni de Enoc, ni de Elías. Dios depende de sí mismo. Dios no necesita ni a Enoc, ni a Elías, ni a Moisés. Él no necesita a nadie, Él puede hacer todo solo. Pero Él nos quiere usar, porque también, hermano, este mover de estos dos profetas, o de estas dos iglesias, o de estos dos pueblos, va a ser el último mover de Dios en toda la tierra. Esto no se va a repetir. Esta va a ser la última vez en la historia de la humanidad, en los siglos de los siglos, en los eones de los eones. ¿Qué es eón, pastor? Busquen en el diccionario qué es un eón. De los eones y de los eones no habrá otro avivamiento. Este es el último, este es el broche de oro de Dios. Estos dos testigos son la despedida de Dios a este mundo pecador que no quiere arrepentirse. O sea, Dios va a hacer cosas grandes a través de estos dos pueblos y Dios va a levantar al más pequeño realmente como mayor que Juan el Bautista. Es decir, viene un poderoso avivamiento. Así que tú, amado, tienes que estar alineado con Dios para cuando llegue esa hora. Tú tienes que estar preparado para cuando Dios mide el templo y el altar y a los que adoran en él, porque yo muchas veces les he dicho, y aquí está la confirmación, cuando Dios mida, cuando Dios haga su medición del templo, del altar y de los que adoran, va a haber ahí va a comenzar un cisma en la iglesia. Ahí va a comenzar porque ahí se van a levantar los ungidos y los llenos de gloria, y la gente rebelde que no se quiso consagrar va a quedar a un lado, mi hermano. ¿Va a verlo usted? O sea, Dios, a esos que van a alcanzar la medida y la estatura, van a ser levantados en gloria, en poder, en gracia, en unción. Y los que quieren seguir con sus jueguitos y sus rebeldías y sus juegos a la religión, se van a quedar relegados. Y ahí, en ese sentido, va a haber un cisma. O sea, simplemente no va a haber forma de conectarlos. Quizás muchos de ellos que queden relegados se arrepientan y comiencen a buscar a Dios, que es muy diferente. Pero cuando los dos testigos, cuando llegue la hora, cuando llegue el primer día de esos 1260 días, hermano, esa gente que ha sido medida por Dios y que tiene la estatura y que tiene la medida de Dios, va a participar, va a ser protagonista del más grande despertar, del más grande derramamiento del Espíritu Santo en la historia de la humanidad. La humanidad entera va a ver lo que no se vio ni en días de Moisés, ni en días de Josué, ni en días de Elías. O sea, se va a ver lo que no vio ni en días, hermano, de Isaías, ni nada. O sea, esto va a ser la gloria pura de Dios, el fuego puro de Dios, el poder puro, porque va a ser el tiempo en el cual Dios va a desplegar toda su gloria, toda su majestad, todo su poder lo va a derramar en la tierra, porque Dios ama al pecador, ama a la gente y lo va a querer salvar, va a querer redimir a la gente que está extraviada y perdida en sus pecados, para lo cual va a haber una demostración del Espíritu Santo y fuego y poder
que nunca antes se ha visto. Yo me imagino que en aquellos días, te aseguro, el gran Pablo, el gran Pedro, el gran Elías, el gran Moisés van a desear estar en tus zapatos, porque nosotros en carne propia vamos a ver ya con los ojos las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, que Dios va a desatar sobre toda la tierra. ¿Y cuántos pueden decir amén? Otra cosa que yo te quiero decir, que para mí estos dos testigos son los dos pueblos, que en realidad son uno, como repito, está en Ageo 2.9. Mira lo que dice Ageo 2.9. Acá con medio de este versículo te voy a demostrar que acá Dios se está refiriendo básicamente a dos iglesias, al pueblo de Dios, que es una sola en realidad. Ageo 2.9 dice, mira, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿a qué se refería Dios, nuestro Padre Celestial, cuando dijo la gloria postrera de esta casa? Ageo fue un profeta que vivió, que profetizó durante el segundo año de Darío, comenzó su ministerio, ¿verdad? Darío el persa, más o menos por el año, escúchalo bien, 520 antes de Cristo, o sea, 5 siglos antes de Cristo, Ageo profetizó. ¿Qué había pasado? El glorioso templo que construyó Salomón, que era un templo cubierto de oro, cubierto de plata, lleno de gloria, ese templo había sido totalmente destruido, se habían llevado el bronce, el oro y todo. Entonces Ageo, Zacarías profetizaron en días de Esdras, Nehemías, ¿se acuerdan? Cuando regresan a Jerusalén a reconstruirla después de la destrucción y devastación de Jerusalén y de todo Israel. Entonces, estamos hablando que cuando Ageo profetiza, el pueblo de Israel estaba haciendo ¿qué? Estaba reedificando el templo de Salomón que había sido destruido. ¿Ok? Estamos hablando ahora de 520 años antes de Cristo. Ahora, mire usted esto. Dios le dice a través de Ageo, señores, la gloria de este templo que están construyendo ahorita, 500 años antes de Cristo, esa gloria será mayor que la gloria del templo de Jerusalén. Mira, lo cual en lo natural no se dio, porque este templo, el templo que se construyó en los días de Ageo y Zacarías, este templo nunca igualó en gloria, naturalmente hablando, al templo que le precedió, que fue el templo de Salomón. Nunca lo igualó. Fue un templo bonito, todo, pero jamás fue tan suntuoso, cubierto de oro, con todo lo que tenía el templo de Salomón. Jamás. Ahora, ¿qué pasó con este templo que se edificó en los días de Darío o en los días de la profecía de Ageo y Zacarías? O también era el Zorobabel, era el descendiente de David que estaba a cargo. Mira, este templo, más o menos, escuchen, mire qué curioso esto, ¿eh? Es interesante este dato histórico. 16 años antes del nacimiento de Cristo, mira, 16 años antes que nazca Cristo, Herodes I, que es uno de los reyes títeres de Roma, Herodes I, que era rey de Judá, inició la reconstrucción de este templo de Ageo y de Zorobabel, de Zacarías y Esdras y Nehemías. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque después de 500 años que había sido reedificado, ya estaba viejito, arruinadito, gastadito, estaba medio ya desubicado ese templo. Pero Herodes lo reconstruye, lo arregla, le pone cierto arreglo porque había decaído mucho y estaba literalmente, virtualmente en ruinas después de 500 años. ¿Verdad? Entonces, esa estructura que edificaron en días de Esdras, esa estructura estaba casi en ruinas y se había deteriorado ya con todo el tiempo que había pasado. Imagínense, 500 años, pues, la madera, todo lo que habían hecho en días de Ageo, se viene abajo. Mira, y mira que Herodes lo reconstruye, ¿sabes por qué? Porque ¿quién venía a la tierra? ¿Quién iba a nacer? El Mesías, pues, hermano. Entonces tenían que preparar, mira qué grande es Dios, que preparó el templo, lo arregló como para que su hijo venga y predique y haga maravillas, ¿no? O sea, todo fue encajando, mira, como para que, ¿no? Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien buscáis, dice. Entonces, este templo
en el cual Jesús predicó, mira, este templo en el cual Jesús predicó, que repito, es el templo que se construyó en días de Ageo, lo reedificó, lo restauró Herodes 15 años antes del nacimiento de Cristo, 16 años. Este mismo templo fue destruido hasta sus cimientos en el año 70 después de Cristo. ¿Se acuerdan cuando los discípulos, y de esto hemos hablado, le dicen, Señor, mira qué piedras, mira qué ornamentos? Y Cristo, ¿qué les dice? No, les echa un balde de agua fría. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea arrasada. Y se cumplió literalmente que no quedó piedra sobre piedra de ese templo en el cual predicó Cristo. El templo de Jerusalén no quedó nada. Y usted era pastor, y los judíos cuando oran en el muro de los lamentos, hermano, el muro de los lamentos no en absoluto era parte no era parte en absoluto del templo en el cual predicó Cristo, porque fue literalmente arrasado hasta sus cimientos. Ese muro en el cual rezan los judíos y hacen sus oraciones y sus cosas, esa es la parte lateral de la fortaleza Antonia, que era un centro de adoración satánica pagana de los romanos. Imagínense usted cómo están de confundidos los pobres, nuestros primos lejanos judíos. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Entonces, ¿a qué te llevo con todo esto? El templo donde predicó Cristo fue arrasado 70 años después de Cristo. O sea, 40 años después de que Cristo murió más o menos y resucitó. Entonces, cuando Dios dice la gloria postrera de este templo será mayor que la primera, no se está refiriendo a un templo hecho de manos humanas. Se está refiriendo al templo que yo te dije que es la iglesia. ¿Por qué? Porque el último templo que van a construir los judíos dentro de poco, ellos van a comenzar a construir su templo en Jerusalén. ¿Para qué va a ser ese templo? Va a ser para que ahí se siente su Mesías, su falso Mesías. ¿Quién va a ser el Mesías de los judíos? El anticristo. Por lo tanto, este templo que van a construir los judíos con toda la tecnología que tienen ahora y todo el dinero que tienen ahora, este templo nunca tendrá gloria divina. Este templo va a ser construido para el diablo. Porque escúcheme bien, Dios ya dijo, yo me desentenderé de ese pacto. Ya Dios se desentendió del pacto de Moisés. Ahora lo que cuenta para el Padre es la sangre de Cristo resucitado. ¿Entiendes? Entonces, cuando Dios nos dice, pues, amados hermanos, que cuando Dios nos está diciendo que la gloria postrera de este templo será mayor que la primera, no está hablando de ningún templo hecho de manos humanas, está hablando específicamente de la iglesia. La gloria postrera será mayor que la primera, es decir, la gloria postrera, la gloria que viene al final de los tiempos, será aquella gloria grande y maravillosa que Dios va a derramar potentemente sobre su iglesia en los tiempos finales. ¿Cuántos alaban la gloria de Cristo? Bendito sea Dios. Entonces queda claro, entonces se da cuenta. Esto es lo que el pastor Rubén piensa, es mi opinión personal, pero acepto que ninguna profecía de interpretación privada es a la que yo me inclino más. Claro, puede que sea algún día Enoc y Moisés, no lo considero sinceramente que vaya a ser, sí, pero dejemos que Dios hable y que el tiempo hable y que el tiempo lo diga, ¿ya? Gloria a Dios. Ahora, ¿cuáles van a ser las características del ministerio de estos dos testigos? Sea que sean Enoc y Moisés, Enoc y Elías, o que sea que dos cristianos por ahí que Dios levante, ungidos, o que sean las dos iglesias. Vamos a Apocalipsis 11:5. Apocalipsis 11:5. A ver, ¿cuánto lo tiene? Apocalipsis 11:5. Dice así, mira, ya entonces son los dos testigos, son los dos olivos, que son los dos candeleros, que ya sabemos que son las dos iglesias. Candelero es iglesia, no es hombre, es iglesia, es grupo, es congregación. Clarísimo, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál es la característica de este ministerio, de estos testigos? Apocalipsis 11:5. Si alguno quiere dañarlos, mira, acá viene la expresión del avivamiento, de los milagros que van a ver. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera.
Mire que aquí la palabra daño aparece 2 veces. Si alguno quiere dañarlos y si alguno quiere hacerles daño, es lo mismo. Es decir, 2 cosas van a pasar con aquel que quiere hacerle daño a estos 2 testigos, que son 2 pueblos, según el pastor Rubén. ¿Qué va a pasar? Que durante su ministerio de 1260 días o 42 meses, estos 2 testigos, este grupo, sufrirá atentados. La gente tratará de hacerles daño. La gente tratará de matarlos. Quizá algunos príncipes, reyes o quizá el mismo anticristo trate de dañarnos o mande sus emisarios para dañarnos. Pero ¿qué va a pasar? Que va a salir fuego de la boca de ellos que devorará a sus enemigos. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a salir fuego de la boca de un hombre, de un grupo de gente? ¿Será esto literal? Probablemente sea literal. Ahora, probablemente se refiera también a la palabra de Dios que estará en la boca de estos profetas para juicio. Así como cuando Elías decía, ¿no se acuerdan? Cuando vino ese capitán soberbio donde Elías y le dice, Elías, siervo de Dios, baja que el rey quiere hablar contigo. Entonces Elías le dice, si yo soy siervo de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma con sus 50. Cayó fuego y los quemó. Y así quemó dos capitanes hasta que viene el tercero, dice, siervo de ese apostró, ¿no? Ten misericordia, no me mates, por favor, apiádate, por favor desciende conmigo. Entonces Elías fue con él porque Dios le dijo, ve con él. Entonces puede que sea eso también, que va a haber palabra de juicio, es decir, que esto, alguien quiere matar al siervo y el siervo va a decir, ahora en el nombre de Jesús decreto que se abra la tierra y te trague con tus 50. Se abre la tierra y se los traga, ¿no? Es decir, nadie va a atreverse a tocar a estos 2 testigos porque ni bien hablan, fuego sale y quema, consume. Pero también, mire, esto es más radical todavía. Dice, si alguno quiere hacerles daño, ¿verdad? Debe morir él de la misma manera. Es decir, si alguna persona en su mente elucubra, piensa, planea, ya, vamos a ponerle una bomba, ¿sabe lo que va a pasar? La bomba va a reventar en sus manos. Si dicen ya, vamos a dispararle, ¿sabe lo que va a pasar? La bala va a regresar o va a salir por la culata y los va a matar a ellos. O sea, Dios va a hacerlo. Durante estos 1260 días de avivamiento, de gloria y de poder, de gloria postrera y de bendición, no va a haber nada que el diablo, ni el hombre, ni los malos, ni nadie pueda hacer a estos 2 testigos, porque o va a salir fuego y los va a quemar, o aquel que lucubre el mal contra ellos va a sufrir ese mal que planeó, se le va a venir como esas bolas que sueltan. No, cuando era niño una vez vi un dibujo animado en el cual un malo, un carácter malo, un dibujito malo suelta una roca, sube a la otra montaña, vuela y le cae en la cabeza. No, es un típico dibujo animado. Me acuerdo que era, creo, ¿cómo se llama El Correcaminos. Perdone que le ponga ese ejemplo, ¿no? Pero el coyote agarra, le suelta una roca, la roca baja, regresa y le cae el coyote encima, ¿no? Algo así parecido va a ser. No es que te sea la palabra del correcaminos, sino te estoy dando a entender de que todo plan, toda malicia, toda elucubración que vaya en contra de estos 2 profetas va a ir en contra de ellos mismos. Nadie los va a poder tocar, ¿verdad? Entonces todo el que piense mal contra ellos y planea hacerles daño, recibe una sopa de su propio chocolate, como dice, ¿no? Entonces esos 1260 días, hermano, van a ser 1260 días en los cuales estos 2 testigos van a entrar, van a salir, van a predicar, van a ministrar, van a soltar juicio de todo y no va a pasarles nada. Y no se olviden que durante esos 1260 días Israel está en aprietos, está en pruebas, está en el desierto donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Gloria a Dios. Ahora, cuando hablamos de Israel, no estamos hablando de los 7 millones de judíos que hay en el mundo, judíos de religión. Estamos hablando, me parece, es mi opinión personal, solamente de esos 144,000 que van a ser guardados. O sea, de todos los 7 millones de judíos que hay en el mundo, hoy, si fuera hoy día todo esto, solo 144,000 de las 12 tribus de Israel van a ser guardados por tiempos y la mitad de un tiempo. No todo Israel. Es decir, mucho del pueblo judío va a ser perseguido. Mira, ya te digo, el anticristo va a ser un Hitler con esteroides, pero al 1000%, al 10.000%, con eso te digo todo. Entonces,
más o menos va a ser una cosa de esta naturaleza, ¿ya? Ahora, vamos a Apocalipsis 11:6 porque estamos hablando del ministerio. Ya hemos hablado que nadie los va a poder hacer daño. Van a ser 3 años y medio, van a ser 42 meses o 1260 días de mucho poder, de mucha gloria. Vamos a ser intocables, así prácticamente como lo fue Cristo. Y dice, y ninguno pudo echarle mano porque aún no había llegado su hora, ¿verdad? Cuando quisieron desbarrancar a Jesús por la ciudad de Jericó, nadie pudo hacerles nada. ¿Por qué? Porque dice que no había llegado su hora. Gloria al nombre de Cristo. Ahora, Apocalipsis 11:6. ¿Qué más vemos en Apocalipsis 11:6? Estamos hablando del ministerio de estos 2 testigos. Apocalipsis 11:6. A ver. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Miren ustedes. Estos tienen poder para cerrar el cielo. Es decir, tienen poder. Tienen la facultad de hacer decretos, de dar órdenes. Porque tienen el poder. ¿Para qué? Para cerrar el cielo. Notemos que Dios, así como le dio poder a Moisés, le dio poder a Elías, le dio poder a Eliseo, ellos decretaban y se cumplía lo que decían, ellos también van a tener poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, es decir, los 42 meses, ¿verdad? Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Notemos que estos son milagros de Elías, milagros de Moisés, ¿verdad? Moisés convirtió las aguas en sangre. Y ahora acá hay una cosa que me hace pensar mucho, dice, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Mire usted, acá esto ya me habla, dice que tienen poder para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Si quieren hacerlo 50 veces, será 50 veces. Si quieren hacerlo 100 veces, será... Si quieren hacerlo 1000 veces, serán 1000 veces. Es decir, estos 2 testigos van a tener poder para soltar plagas sobre el mundo. Mira, esto se va a volver a dar. Por eso, en este sentido, todo lo que pasó en el libro de Éxodo cuando Moisés es enviado, ¿verdad? Moisés y Aarón son enviados. Es como que Moisés y Aarón son tipo de estos 2 testigos. Y Moisés y Aarón soltaron plagas, sobre todo Moisés, ¿verdad? Sobre Egipto. Y una vez que caen las plagas, ya el pueblo es liberado, que es tipo de ¿qué? Del arrebatamiento, que el pueblo sale de Egipto y la iglesia sale sale del mundo, ¿verdad? En ese sentido, el libro de Éxodo nos habla y nos enseña mucho sobre el arrebatamiento. El arrebatamiento va a ser precedido de plagas que los 2 testigos van a soltar, de pestes, plagas y un montón de cosas que vienen al mundo. ¿Quiénes lo van a soltar? Los 2 testigos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese sentido, el libro de Éxodo se parece muchísimo a los eventos que sucedieron en el libro de Éxodo. Gloria a Dios. Y notemos que en los tiempos del Éxodo, ninguna plaga ni peste que soltó Moisés sobre Egipto hirió a Israel. Siempre les he dicho que aún las mascotas, los perros de Israel no sufrían a causa de las plagas, ni siquiera las mascotas. Por eso, cuando esto llegue a suceder, hermano, estate tranquilo, porque el pueblo de Dios no solamente va a ser guardado por Dios, sino el pueblo de Dios va a ser ejecutor de los juicios de Dios sobre la tierra. Gloria a Dios. Entonces, ahora, decíamos que dice que tienen poder para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Es decir, hermano, las plagas de los tiempos finales, que van a ser parte de la gran tribulación, van a estar a discreción de estos 2 testigos. Van a quedar en discreción de ellos. Es decir, parte de esta gran tribulación, cual no hubo ni habrá tribulación semejante, será desatada por estos 2 testigos sobre la tierra. Entonces, esta tribulación no nos va a afectar a nosotros. Imagínese usted, por ejemplo, va un grupo de hermanos a hacer evangelismo, a una ciudad. Entonces, ¿qué hacen los de la ciudad? Los de la ciudad dicen, no, ¿sabe qué? No queremos a Cristo, alérguense, lárguense, acá somos musulmanes. No, pero arrepiéntanse, Cristo les ama. No, lárguense fuera. Y quieren, muy bien, no quieren creer, muy bien.
decretamos una plaga de moscas sobre usted. Hermano, ese pueblo se llena de moscas o de terremotos, se abre la tierra, es decir, van a hacer juicios poderosísimos. Imagínese usted que un predicador va a un pueblo, nadie le escucha y dice, no, no queremos. Miren, no queremos ya. En el nombre de Cristo desata una plaga de moscas. Hermano, vienen pero nubes negras de moscas. Entonces la gente dice, saca las moscas de nosotros, arrepiéntanse, entréguense a Cristo y les quito las moscas. Y todo el mundo se entrega a Cristo y se van las moscas. Imagínense usted ese avivamiento. Y van a decir, no, Cristo es el Dios verdadero, ¿no? O imagínense una plaga de pulgas. ¡Sí, qué terrible! Más pulgoso que firulado va a estar la gente. No quieren creer, plaga de pulgas sobre millones de pulgas devorando a la gente. O sea, es desesperante. Sobre los egipcios cayó plaga de piojos. Yo creo que Moisés nos enseñó eso para que sepamos qué es lo que va a pasar y qué es lo que vamos a hacer en todo caso. ¿Se dan cuenta ustedes, amados hermanos? Entonces, estos tienen poder para herir la tierra con cuantas plagas quieran, las veces que quieren. Y esto va a ser una cosa impresionante. Imagínense, es un lugar porque ustedes saben que hay lugares en Estados Unidos, en Europa, donde toda la gente de cierto estilo de vida viven ahí. Ya se imagina usted los juicios, ¿no? Como Sodoma y Gomorra. Me imagino que algunos soltarán fuego del cielo. Yo no sé, aunque la Biblia, Juan le dice al Señor, Señor, ¿quiere que mandemos que caiga fuego del cielo como mandó Elías? Le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Entonces acá no creo que las plagas sean plagas de muerte, sino creo que van a ser plagas dolorosas, sí, pero no de muerte, porque Cristo le dijo a Juan, no, que no caiga fuego del cielo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Pero por lo menos van a ser ranas, sapos, piojos, pulgas, no va a llover, oscuridad, tinieblas, qué sé yo, ¿no? Van a ser plagas tremendas que estos dos testigos durante su profecía van a soltar. Ahora, mire lo que dice, entonces, el final del ministerio de estos dos testigos. ¿Cuál es el final de su ministerio? ¿Cuál es el final de su ministerio? Quiero que usted lo vea un ratito acá. ¿Cuál es el final del testimonio? El final del testimonio de estos dos testigos, el final del testimonio, ¿se acuerdan? Va a ser la persecución. Cuando terminen los 42 meses, los 1260 días, comienza la persecución. Apocalipsis 11:7, miren lo que dice. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, o sea, cuando se acabó, cuando ya se predicó a todas las naciones, cuando todas, ¿se acuerdan lo que predicamos la vez pasada? Cuando todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas hayan visto la gloria de Dios, hayan oído la palabra, hasta la tribu más alejada e inalcanzada oyó el evangelio, ¿no? La bestia que sube del abismo, el anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Te acuerdas de lo que hemos hablado? Qué curioso, ¿no? Termina su testimonio, que tienen que profetizar por 1260 días. Una vez que acaban su testimonio, la bestia, o sea, el anticristo, hará guerra contra ellos. Acuérdese la palabra guerra. Hará guerra contra ellos. ¿Y qué hará? Y los vencerá y los matará. Es decir, ahora sí, una vez que pasan los 1260 días, se acabó eso de que sale fuego de mi boca y consume. El que los mata, el que los quiere matar debe morir. Ya ahí se acabó esa protección sobrenatural. Ahora Dios va a permitir que esta bestia, el anticristo, haga guerra contra los dos testigos y los vencerá y los matará. Mire usted. Ahora, ¿se acuerdan ustedes Marcos 13:9? Volviendo a Marcos 13:9, dice, vamos por favor a Marcos 13:9 al 13, ¿ya? Marcos 13, es importante que usted vea esto porque usted tiene que aprender estas cosas. Marcos 13:9. Pero mirad por vosotros mismos, dice el Señor, ¿no? Porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio. Cuando hayan acabado su testimonio, mis dos testigos. Mire, y es necesario que el evangelio sea predicado antes, ¿se acuerdan? A todas las naciones. ¿Coincide o no coincide? Claro que coincide. Pero cuando os trajeren para entregaros, dice, no, el padre entregará al hijo, ¿se dan cuenta? Entonces, encaja perfectamente. Acá en Marcos 13 me dice que una vez que se alcanzó las naciones, entonces
o se entregarán. Antes es predicado el evangelio a todas las naciones y coincide con que los dos testigos, cuando acaban su testimonio, la bestia hará guerra contra ellos. Otro aspecto que es de notar, hermanos, en Apocalipsis capítulo 12, del 15 al 17, que leímos el jueves antepasado, dice así, ¿no? Y la serpiente, ¿se acuerdan cuando la serpiente quiere dañar a la mujer, a Israel? A esos 144,000 en realidad. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, dice, ¿no? ¿Se acuerdan? Para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, a Israel. Notemos que Israel solo son 144,000. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es decir, una vez que el dragón ve que no le puede hacer nada a la mujer, a Israel, a los 144,000 que dice Apocalipsis que se van a salvar. Entonces, como no puede hacerles nada a esos 144,000, porque la tierra los esconde, seguramente los cristianos los vamos a esconder, como a nosotros no nos pueden tocar, ¿se dan cuenta? A los cristianos no le pueden hacer nada. Si alguien nos quiere matar, debe morir de la misma manera. Si alguien quiere hacernos daño, fuego sale y los quema. Entonces, nosotros vamos a agarrar esos 144,000 y los vamos a esconder en nuestras casas. Es lo que yo entiendo acá. Entonces, el diablo no va a poderlos tocar, pues. ¿Dónde más se van a esconder? La tierra la va a esconder, el pueblo de Dios. Gloria a Cristo. Entonces, amados hermanos, espero que esta palabra haya sido clara para ti. Está claro que después de los 1260 días, el diablo hace guerra contra los dos testigos, que es también hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Apocalipsis 12, 17. Es decir, nos encontramos con que la persecución comienza después de los 1260 días de gloria. Allí comienza la persecución. El próximo jueves, Dios mediante, vamos a estar hablando cómo va a ser, cuánto tiempo más o menos la Biblia dice que va a durar la persecución y qué características va a tener el anticristo. ¿Ya? Eso vamos a seguir hablando. Hermano, este mensaje tiene usted que escucharlo 2 o 3 veces hasta que entienda bien, porque realmente cuando uno no tiene la claridad, cuando uno nunca leyó Apocalipsis, puede que te enrede un poquito, pero hermano, es necesario que aprendas, es necesario que recibas esta palabra y que escúchala bien y te vas a dar cuenta que todo coincide, todo encaja perfectamente. La mejor interpretación de la Biblia es la propia Biblia, ¿ya? Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, agradecidos a Dios, porque nos permite y nos concede ministrar esta palabra divina, ¿ya? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta hora porque tú nos ministras tu santa palabra. Ahora derrama tu Espíritu Santo y luz sobre tu pueblo, que tu pueblo se interese en esta palabra profética y que pueda, Señor, aprender y entender lo que viene en los tiempos finales, Señor, para que estemos preparados, no para que nos asustemos, sino para que estemos preparados. Gracias, Señor, por el gran avivamiento que viene a las naciones. Y gracias porque Perú recibirá una cuota potente de la unción y de la gloria del Espíritu Santo. Y esta nación de Perú es para Cristo. Gracias porque Perú será un centro de bendición, un centro profético, un centro de evangelización mundial. Tú tienes un plan grande para nuestra nación. Y de esta nación que muchas veces es menospreciada, humillada, saldrán a las naciones ministros, profetas, evangelistas, pastores y maestros a predicar con el poder y la gloria tuya. Gracias, Señor. Gracias por los dos testigos. Gracias por el avivamiento que viene. Gracias porque tú no necesitas al hombre. Gracias porque tú vas a levantar a un pueblo poderoso. Vas a levantar a tus dos olivos, a tus dos candeleros. Gracias, Cristo. Recibimos por la fe tu santa palabra. Recibimos tu gracia. Recibimos tu gloria y recibimos tu grande misericordia. En el nombre glorioso y precioso de Jesús. Amén. Amén, pueblo. Entonces no se pierdan, pueblo de Dios. Gloria al nombre de Jesús. No se pierdan. Estamos este domingo a las 5 en punto de la tarde en Lucas número 5:40. ¿Ya? La gracia y el favor de Dios sea con todos ustedes. No deje de congregar. Haga todo lo posible. Mira que el Señor va a comenzar a medir. Mira que vienen tiempos complicados. Entonces tú vas a tener que consagrarte al Señor, ¿ya?
Entonces, el próximo jueves vamos a continuar con esta palabra, Dios mediante, si el Señor nos permite y nos da la vida. Cuídense mucho y el amor y la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén y amén.